Ahí Manolo Beltrán, que está sufriendo, observen, sí, para aguantar el ritmo de... Ya la última aceleración de Roberto Heras para dar el todo por el todo en ese escaso kilómetro que le queda ya al corredor bejarano, pero el triunfo por parte de otro Roberto Laiseca ya no se le va a escapar en esta Vuelta a España. Y muy valiente, desde el kilómetro 10, a 10 kilómetros de meta, ha lanzado un ataque en la zona más dura del Serrat, le han cogido, lo ha vuelto a intentar 3 kilómetros después aproximadamente. Y el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi, que se va a llevar una gran victoria de etapa, busca por ahí que no haya nadie para poder disfrutar sin duda de este gran momento para él y para su equipo. Y la verdad es que es muy importante para ellos. Insistimos también en que Roberto sabía que estaba bien, que podía ganar, y celebra de nuevo una segunda victoria de él para su equipo en la Vuelta Ciclista a España. Victoria para el conjunto Euskaltel-Euskadi. Y a partir de ahí habrá que establecer diferencias, no en el caso de Roberto, que no se mete ahí en la lucha por la clasificación general. Sí, como no, en el caso de Manolo Beltrán y de Roberto Heras, ahí Fernando Escartín, que sufre también para aguantar la rueda de los dos corredores que están haciendo sin duda una etapa espectacular. Sí, aquí el esfuerzo agónico por parte de todos, ¿no? Nunca mejor dicho, con esa imagen de Fernando Escartín, Roberto Heras esforzándose desde abajo del puerto, con Manolo Beltrán y este Carlos hombre... Sastre, que va a ser segundo. Recuerden que Juan Carlos nos indicaba el ataque que había realizado el abulense del conjunto 11 de Deutsche Bank. Vamos también por Carlos Sastre, un corredor que está haciendo una gran vuelta, que ha sufrido un pinchazo en el inicio de la Rabasa, que ha tenido que recuperar muchísimo en el puerto, gastando muchas fuerzas, y que es segundo en la etapa, a 49 segundos tan solo. Va a llegar también Santi Blanco, el bejarano del conjunto, el corredor de Puerto de Béjar del conjunto Vitalicio Seguros, tercero en la etapa de hoy, a 1 minuto y 2 segundos. Bueno, aquí cumpliendo los últimos metros, Roberto Heras la han llevado siempre forzado por sus compañeros. Primero su aceleración, luego el resto de sus compañeros, Óscar Sevilla, Chechu Rubiera, Fernando Escartín. Y claro, ya llega aquí a estas alturas, ha hecho un puerto muy bonito, una ascensión muy bonita, pero claro, los esfuerzos se pagan, ¿no? Y en este caso, bueno, también va a conseguir recuperar un tiempo precioso. Manolo Beltrán, que ha hecho una gran etapa, ¿eh? Recuerden que ha atacado en solitario, se ha marchado por delante del grupo, ha sabido aguantar cuando ha llegado Roberto Heras. Uno de los grandes días también de Manolo Beltrán en su larga y bonita trayectoria profesional ya. Ahí va a llegar Roberto Heras con Manolo Beltrán, y a partir de ahí sí que es importante ver el tiempo que pueden recuperar en la clasificación general respecto al resto de favoritos. Bravo también Fernando Escartín, qué gran etapa. Chechu Rubiera. Pero Igor González Aldeano están en los 400 últimos metros. A 400 metros para el final, lo anuncia ahora mismo. Iñaki, que se encuentra Igor, Casero, Virenque y Belis. Ahí vemos como Chechu, Óscar Sevilla, grandes protagonistas. Pavel Tocco, que ha hecho al final una recuperación formidable, metiéndose y recuperando también tiempo sobre todos los favoritos, actuando con el clan de los del Kelme Costa Blanca. Ahí vemos ahora llegar a Ángel Casero con Igor, con Richard Virenque y con Vladimir Beli. Interesante sin duda la recuperación del corredor del conjunto Festina, que entra a 1.05 de Roberto Heras. De una manera u otra, así que el cambio del jersey oro, de ese maillot de líder del día de hoy que portaba Santos González, que lo ha defendido de una manera sensacional. El Casero, que puede ser el líder de la vuelta. Sí, no, lo es, ¿no? Lo es, porque va, bueno, tiene que llegar a 1 minuto después, tendría que llegar Santos González, que no lo va a poder hacer. Y Casero, que va a ser el nuevo líder por el puto culo de la Vuelta Ciclista a España. Y quedan 10 segundos para que se cumpla el minuto ya entre Casero y Santos. Y Ulrich tampoco ha llegado todavía, que es otro hombre que hay que tener en cuenta, Jan Ulrich. Vamos a ver llegar a Jan Ulrich. En este momento Casero ya es el líder de la Vuelta. Y vamos a ver el tiempo que va a perder respecto a Roberto Heras. Jan Ulrich, que va a perder 2 minutos y 23 segundos. Juan Carlos.
Bueno, estamos con Roberto Heras, ahora acaba de llegar Jan Ullrich. ¿Nos decís el tiempo que ha ganado Roberto Heras con respecto a Santos González? Aquí va a molestar todo y como también todo el mundo se conoce ya, saben que el mejor escalador, el más cualificado en este terreno es Gilberto Simoni, que es el hombre que va tirando de ellos. No a un fuerte ritmo, sabe que tiene un margen importante. Ahí se ve Rafa que ha acelerado un poquito para sorprender, pero yo creo que Gilberto Simoni está dejándose querer, que sean otros corredores que tiren de esta fuga. Y cómo están bajando, qué valientes, no solamente los Kelme que van por delante, sino todos los que bajan a la rueda de ellos, porque estamos entre 70, 65 y algunas veces 75 kilómetros por hora por esta carreterista, que vaya carreterista. Ahí ven, efectivamente, el descenso estrecho en el que Pavel Tonkov había progresado también hacia las posiciones de cabeza, en el que Chechu Rubiera intenta de nuevo controlar la bajada para que sea cómoda para su jefe de filas, Roberto Heras. El asturiano que ha vuelto a colocarse las gafas en ese tramo de descenso para evitar cualquier molestia en los ojos. Aguanta también Fernando Escartín, aguanta Roberto Heras. Y es que llega ya el gran momento de la Vuelta Ciclista a España, el momento en que Ángel Casero y Roberto Heras van a poner encima de la mesa todas las cartas, sobre todo en el caso de Roberto Heras, que sabe que necesita margen para llegar a la última contrarreloj de Madrid. Un margen que para que fuera de una mínima garantía para él debería estar alrededor de los 2 minutos para que pueda ganar una vuelta grande el corredor de Béjar. ¿Sí, Iñaki? Se incorpora Curro Martínez, Richard Virenque, que nos estaban pegando unas voces, le pedíamos, pero es que no podíamos. Sí, muchas veces en esa carretera como se veía perfectamente con los motoristas y el cámara como curveando, poniendo en dificultad a todo el mundo, ¿no? Porque es una bajada muy rápida, pero que con ese zigzag normalmente el ciclista pesa menos y va a trazar mejor, es menos inercia la que va a llevar que las motos, con su cámara, con el cámara también, que siempre complica mucho el trabajo, ¿no? Pero que sobre todo ahora es digno de admirar por cómo de una manera u otra se la juegan también por llevar esas imágenes a todos nosotros. Y recuerden que los hombres que son cabeza de carrera están ya en el inicio del Angliru con mucha ilusión. Hemos visto ahí por parte de Tomás Brosina, de Rafa Díaz Justo, que cambiaban el ritmo en la parte de cabeza de carrera, pero seguimos pensando que ahí Gilberto Simoni es el hombre más fuerte. Ahí le vuelven a ver rodando en cabeza de este grupo. Además, como comentábamos, Pedro, aquí no hace falta atacar, aquí la gente irá cayendo, ¿no? Por su propio peso y por su propio esfuerzo. Pero él tiene dudas, como no está andando muy fino en esta Vuelta a España, tiene sus dudas de tirar él solo, ¿no? Y ver al final que a lo mejor ha hecho un regalo de esfuerzo a favor de otro, pero bueno, también es verdad que los que lo conocemos aquí no hay que atacar, hay que simplemente marcarse un ritmo, sobre todo en los últimos 6 kilómetros de la ascensión, que es donde realmente vienen las rampas durísimas del 20, 22, 23%, auténticas paredes. En ese caso, bueno, pues no hay que parar. Y esto está dando, de una manera, está invitando sobre todo a los hombres fuertes, ¿no? A Roberto Heras a tener también incluso una oportunidad de poder enlazar con estos corredores, que yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Pero que cuando aceleren ellos, la verdad es que tiene una oportunidad muy bonita de ganar una etapa ya mítica de la Vuelta a España. 15 kilómetros para el grupo del líder y a lo lejos he visto a Manolo Beltrán, a Óscar Sevilla, que les debe quedar unos 200, 300 metros para llegar a este grupo. Pues haciendo un último esfuerzo el corredor del Mapei, el hombre del conjunto Kelme Costa Blanca, pero ya pueden ver que ahí se sigue rodando muy rápido en la cabeza de este pelotón, con la habilidad de Chechu siempre en los descensos, camino de Riosa, donde van a comenzar ellos también la subida al Alto del Angliru. Volvemos a ver a los hombres que son cabeza de carrera, recuerden 5 ya, se ha quedado definitivamente ya Nicola Micheli. Y bueno, los que no lo conocen, como Simoni, como Hruska, como Gerrikagoitia, de estos hombres, si yo no me equivoco, solo Rafa Díaz estaba el año pasado en la Vuelta Ciclista a España. Es decir, que fue el único que pasó por aquí. Bueno, además recuerdo que charlé con él en la salida de León el año pasado, camino del Angliru, siempre con esa incertidumbre, ¿no? De realmente lo que han visto, cómo se va a notar luego en las piernas, ¿no? Llegaré, no llegaré. ¿Tendré desarrollo suficiente? Es el problema y la pregunta que para algunos que, como Gerrikagoitia, que ya aunque no lo conozca, posiblemente sabe la de la dureza después del año pasado, tendrá sus dudas. Llega Santi Blanco a la cola del grupo del líder. Pues justamente ahí donde en Ríos, allá donde va a comenzar la ascensión de este Puerto del Angliru,
para el grupo de los elegidos, los más fuertes, al menos en el día de hoy. Y si aquí siempre decimos que no hay que cebarse en los puertos, aquí muchísimo menos. Porque seguro que a lo mejor a un hombre que viene por detrás, de sus caras están cerquitas y realmente no le tensan mucho, ¿no? Como les puede pasar a alguno del grupo de cabeza, puede acabar recuperando terreno, como sucedió el año pasado. Vieron que el año pasado hubo gente que viniendo desde atrás pudo hacer una muy bonita extensión aquí al Angliru. Ahí está ya Chechu Rubiera, en el inicio del puerto también. Los primeros 500 metros son muy suaves, con una rampa del 3% aproximadamente. El primer kilómetro tiene algo más del 5%, pero a partir del segundo kilómetro ya el 7, el 8, el 8,5, el 7, y luego ya empieza lo que vieron ustedes el año pasado y lo que van a poder disfrutar también de un sensacional espectáculo, sin duda, en esta gran etapa de la Vuelta Ciclista España. Santos ahí, ¿no? Sí, le llevan un puntito de más, no termina de recuperar, y de nuevo la llegada de este puerto, donde, bueno, recordemos, los primeros 5 kilómetros son más suaves, luego hay prácticamente 1 kilómetro llano y luego ya sí que 6 kilómetros de auténtica pared. Y aquí Santos, yo creo que tratando de no cebarse nunca en el ritmo que están imprimiendo el Chechu, tratar de no perderles de vista, pero de que va a ser muy difícil. Bramati, que también cede de los escapados que iban desde el principio de la etapa. Santi Blanco, en cambio, intenta progresar ahí por la parte derecha. Recuerden que este era un hombre de los que iba en la fuga, David Bramati, que aguanta Pavel Tonkov por parte del conjunto Mapei. En ese grupito de cabeza, Santos, que lógicamente querrá hacer un esfuerzo máximo, porque sabe que tiene una posibilidad de estar en el podium de París, de Madrid, perdón. Está sufriendo, perdona Carlos, está sufriendo calambre Santos González. Pues vaya lo que le pasó el otro día. Bueno, Carlos Sastre también, que ve que le llevaban un poquito pasado, y observen cómo está renunciando de momento. Dos hombres que se conocen bien, Santi Blanco y Carlos Sastre, un corredor que, como decíamos antes, ya lleva un par de días con el rostro o con el rastro que deja el esfuerzo en la cara de un ciclista. No, y es que hoy se está rodando fuerte, ¿no? Si bien es verdad, con la escapada se rodó la escapada de 13 corredores con una cierta tranquilidad, cuando ha metido ya el turbo el equipo Kelme, es un corredor joven que todavía le falta coger un poquito más fuerza, y ese aspecto, las vueltas de 3 semanas pasa factura siempre a los corredores más jóvenes, ¿no? Y es, yo creo, que un poquito lo que le está pasando ahora a Carlos, a este corredor de 11 Deutsche Bank, que está haciendo sensacional, como ya saben ustedes. Ahí veíamos a Curro también con Richard Virenque. Estaban perdiendo contacto también en esas primeras rampas de ese puerto que vuelven a ver ahí. Pues sobre todo, como dice Pedro, en los últimos 6 kilómetros va a ser un espectáculo increíble. De momento sigue luciendo el sol aquí arriba en la cima del Angliru, a 1560 metros de altitud. Y deseamos pues que siga así para que todos ustedes puedan disfrutar de esta bonita subida. Yo creo que eso era Chechu ya, que estaba ahí en ese último esfuerzo intentando mantener el ritmo en la cabeza del grupo. Volvemos a ver imágenes de los 5 corredores que aguantan en cabeza de carrera. Recuerden, Simoni, Rafa Díaz Justo, Gorka Gerrika Goitia, Tomás Brosina, el polaco de Banesto, y Jan Hruska, el checo del conjunto Vitalicio Seguros. Estaban a punto de llegar Óscar Sevilla y Manolo Beltrán, pero se ha empezado rápidamente otra vez a subir y ya se han quedado, como se está quedando de nuevo. Sí, es que lo que pasa es cazas en el momento menos oportuno, ¿no? Porque haces ese esfuerzo extra por entrar en ese grupo de elegidos, pero también en la zona donde el puerto ya de nuevo vuelve a adquirir su dureza, y ante la debilidad ya mostrada anteriormente, pues ahí se vuelve a acusar y vuelves a ceder terreno sobre el grupo donde iba marchando, pues ya saben ustedes, Óscar Sevilla, el grupo de Roberto Heras. Juan Carlos. Imagino que lo habéis visto, pero por si las moscas, 10 kilómetros para la cima le quedan a los hombres que marchan en cabeza de carrera. Ahí lo veíamos, efectivamente, y vemos ahí a Chechu y a Roberto Heras que aguantan, Fabián Jecker, Ángel Casero también metidos ahí en ese grupo de cabeza, Pavel Tonkov, Raimonda Rusas, Aymar Zubeldia y Roberto Laiseca, ¿sí? Bueno, escuchábamos algún ataque, yo creo que era por parte de algún hombre en el grupo de cabeza, por parte de Juan Carlos Rivera. Se nos ha cortado la señal con nuestro compañero. Y Fernando Escartín, que Fernando Escartín, sí. Creo que lo había dicho, ¿no? No sé, bueno, yo creo que ya los conocemos a todos ahora mismo, cómo está la y ahora sí que es fácil acertar. Lleva un paso, Chechu no puede ir mucho a más, pero está llevando a todos ahí a un paso de tortura, seguramente para trabajar, para que luego ya al comienzo de esa fase, la más dura de todas,
sea Fernando Escartín que prepara el terreno a Roberto Heras. Juan Carlos. Pues justo cuando hemos llegado a la primera rampa importante del Angliru, ha atacado Simoni, Guerrica Goiti y Rafa Díaz Justo, que se han quedado. Simoni solo en cabeza de carrera. Justo detrás de él vemos a Tomás Brochina y a Jan Kruska. Sí, bueno, pues está disipando quizá algunas dudas, ¿no? El italiano. Tranquilo, Juan Carlos, que todavía no ha llegado a lo duro. Eso es un falso llano. Eso es la primera. Para lo que vas a vivir, eso es un falso llano. Eso es una zona del 8% que efectivamente cuando llegue, ya no la Cueña del Escabres, que es la parte más dura, pero es que antes ya se van a encontrar rampas del 14, del 17. No, y la de 22, la primera de todas, o no, el 20 me parece la primera de todas después de ese descansillo, que es una pared. Ahí vemos a Gilberto Simoni, ganador en Bormio este año ya en el Giro de Italia, que fue segundo en la etapa de Selva di Valgardena cuando ganó Chechu Rubiera en el Giro de Italia, un hombre que se metió en el podium del Giro por segundo año consecutivo y un corredor que, bueno, ha encontrado su día en esta Vuelta Ciclista a España y que sin duda para él justificaría perfectamente su presencia en la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver ahí abajo la pancarta de 10 kilómetros para el final. Pedro ha abierto un cronómetro también para poder, aunque aquí es muy difícil valorar efectivamente si va a poder llegar o no el fugado, porque se llega a un límite de fuerzas tan grande que es más difícil de calcular, ¿no?, que en Covadonga. Puede pasar lo que le pasó a Riosoli, ¿no? Tener mucha ventaja y en pocos kilómetros cederla. Y en ese aspecto yo, y por lo que podamos vivir con Roberto Heras y a Ángel Casero, esa rivalidad que tienen ahora mismo en la Vuelta a España, bueno, pues hay un dato que me gustaría contar. Simplemente el año pasado, cuando ganó José María Jiménez, a 3 kilómetros de la meta, es decir, 2 kilómetros todavía que quedaban de subida, porque el último kilómetro es prácticamente bajado, una bajada suave, pues bueno, a 3 kilómetros de la meta sacaba Tonkov, que iba primero, sacaba prácticamente 1 minuto 57 segundos a Jiménez y a Heras. Es decir, que en 2 kilómetros pudo recuperar 1 minuto sobre Tonkov, José María Jiménez, y ganar la etapa. Ese minuto que luego también cedió Roberto Heras respecto al Chava. No, me refiero por aquí de esa diferencia que tan solo en 2 kilómetros, debido a la dureza que tiene este porcentaje, te pueden caer 1 minuto, 2 minutos en un momento, ¿no? Y por eso siempre las dudas que pueda generar incluso la victoria de etapa para Gilberto Simoni, a pesar de esa distancia que está manteniendo en el tiempo, siempre ahora, pues yo diría, pues 7 minutos y medio. Cuando pasen los 10 kilómetros ya lo podremos concretar mucho mejor. Ahí vemos al italiano. Esto empieza a empinarse y los hombres del líder siguen dándole alegría a la carrera, y el que sufre ahora cola de pelotón es la Iseca. Y ahí yo creo que está haciendo ya ese último esfuerzo Chechu Rubiera. Observen qué rostro de esfuerzo lleva el asturiano ahí, con rabia. Ese cambio de ritmo que está provocando ahora. Yo he visto un momento ahí Roberto Heras mirando hacia atrás, no sé si esperaba a ver si se podía conectar aún con Óscar Sevilla, porque ahí era difícil ya que buscara, ya sabe él quién está allí, ¿no? No, si quieres a Óscar Sevilla no hubieses mandado parar a Chechu Rubiera para que hubiese entrado, y si está tirando la carrera hacia adelante es porque Óscar Sevilla no va todo lo fino que le gustaría seguramente a Vicente Delda, y hay que jugársela ya con lo que tiene, y tiene mucho, ¿no?, como estamos viendo. Yo creo que Chechu va a buscar hasta esa zona de descansillo donde ya sea luego Fernando Escartín, ese hombre que el otro día pues fue Óscar Sevilla, pues yo creo que hoy va a ser Fernando Escartín quien haga esa primera selección. Este corredor ya está en este descansillo, prácticamente 1 kilómetro. Ahí ve con el plato grande, bueno, le meterá de un momento a otro, terreno donde se puede rodar un poquito mejor para afrontar luego ya así esa rampa, que seguro que Juan Carlos Rivero, que no conoce esta ascensión, y luego más tarde Iñaki Cano, nos lo contarán con mucho más detalle. Bueno, ahí se abre ya Chechu Rubiera, ha hecho ese último esfuerzo el asturiano. Decirles también que recuerden que Roberto Heras sacó 2 minutos y medio. Bueno, vaya cambio de ritmo está provocando ahí de nuevo Fernando Escartín. Les decía que Roberto Heras 5.24. Solo 5.24. Observen cómo ha bajado ahí ese corte que está provocando el cambio de ritmo de Fernando Escartín. Ángel Casero, que aguanta de momento a rueda del corredor bejarano. Veíamos ahí que tan solo quedaban los 3, ya Fernando Escartín y Ángel Casero, que empieza a ceder en ese momento. Atención, porque antes de que llegue lo duro, Ángel Casero está cediendo algunos metros, lo mismo que Pavel Tonkov, el ruso que fue el segundo el año pasado aquí en el Angliru. Vaya cambio de ritmo ha provocado Fernando Escartín. Observen el rostro de esfuerzo del corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. Aguanta bien a su rueda Roberto Heras, un hombre que, como les decía anteriormente, llegó con 2 minutos y medio de ventaja a la cima del Angliru el año pasado, pero Roberto siempre dice que no está contento de la subida que hizo el año pasado después de haber sufrido una caída. Iñaki. Se va Escartín, se va Roberto Heras, como buenamente puede, aguanta la Iseca, también lo hace Casero y Pavel Tonkov, pero se va el líder y el segundo. Pues a ese ritmo no sé yo si Simoni
va a poder llegar hasta el final en cabeza de carrera. Recuerden que 5,5 era, ¿no? 5,24 la distancia a 10 kilómetros para el final. Eso quizás parece poco para poder pensar en la victoria de etapa. Ahí vemos el hueco que se ha abierto ya. Roberto Laiseca, que está intentando entrar ahí con los dos corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya espectáculo que sigue ofreciendo el Kelme Costa Blanca en las etapas de montaña. Hoy no está tan brillante Óscar Sevilla, pero está brillantísimo, como pueden ver, Fernando Escartín. Rolf Busser, eso le puede venir bien ahí un poquito a Ángel Casero, encontrar otro compañero que le pueda intentar acercar un poquito hasta ese grupo, pero bueno, qué ritmo está llevando Fernando. Sí, lleva además una cadencia de pedaleo buenísima. Va un poquito más atrancado Roberto Heras, pero la cadencia de pedaleo de Fernando buenísimo. Lo que dices tú, le va a venir muy bien ahí ese compañero para un terreno donde es posible que todavía logre enlazar, pero tiene un peligro, es un arma de doble filo. No, que no te va a dejar esa zona de descansillo recuperar un poquito, el otro va a hacer un esfuerzo extra, y cuando llega a esta zona durísima es donde a lo mejor ese esfuerzo por querer entrar con Roberto Heras lo puede acusar. No hay que tener mucho cuidado cuando llevas a un corredor que le quieres meter en carrera y mimarlo, de cierta manera no hacer un cambio de ritmo muy fuerte como pasó con Roberto Heras en la extensión a lo largo de Nol, cuando pues Félix Cardenal esperó y claro, le hizo dos cambios de ritmo demasiado fuertes, él venía muy afogonado y eso lo acusó. Ahí vemos a Laiseca, que ha conseguido entrar. Qué buena vuelta está haciendo también el corredor del conjunto Euskaltel, un hombre que ha ganado ya 2 etapas, una el año pasado y otra este año en la Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí en la parte inferior izquierda a Juan Fernández animando a Ángel Casero. Observen, está teniendo incluso algún problemilla ahí para aguantar el ritmo de User. Ahí vemos a Juan, que yo creo que le está indicando al suizo que tranquilo, que el que tiene que llevar el ritmo ahí es Ángel, ¿no? Así es. Ha bajado un poquito el ritmo, se estaba acercando un... Va a entrar el suizo, pero Ángel no. Claro, claro. Ese es el peligro que te digo yo, le está forzando y eso lo puede pasar factura de una manera crítica cuando comience de verdad la extensión al Angliru, ¿no? O sea, lo que es el Angliru en sí, con esos 20-22% de pendiente. Ahí vemos a Laiseca, que ahora sí ya se ha metido cómodamente, sí, está aguantando el ritmo ahí bien de Fernando Escartín, le ha costado un poquillo llegar. Este es el descansillo que hay por aquí ahora. Ahí vemos a User ahora que está intentando esforzarse también para llegar. Ahora Ángel parece que sí que ha cogido bien la rueda del corredor. Observen que les había pasado incluso Pavel Tonkov, que va a llegar también al grupo de Fernando Escartín y User. ¿Sí? Recuperan Tonkov, también User y también Ángel Casero. Sí, pero recuperan distancia, pero yo creo que físicamente no recupera, ¿eh? Por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. A lo mejor Casero ha sido consciente y trata de oxigenar, coger un poco de aire, ¿no?, en sus piernas, en sus pulmones, para lo que va a ser la extensión de verdad. Si no, que nos cuente un poco Juan Carlos, ya que está empezando a conocer el Angliru de verdad. Sí, señor. Cuando estamos con Simoni, que sigue siendo cabeza de carrera, Ruska tiene muchos problemas para seguir el ritmo. Ya se ha quedado muy rezagado, también lo ha hecho el corredor de Bonesto, el polaco Tomasz Brochina, y Simoni está ya en las rampas más duras del Angliru, que es precisamente donde más gente hay. Vamos a ver cómo puede aguantar el italiano, porque está sufriendo muchísimo hoy en cabeza de carrera. Ahí vemos a Fernando, que sigue haciendo una etapa excelente. 8 kilómetros para meta para el líder. Ahí lo vemos, efectivamente, 8 kilómetros tan solo. Ahí vemos a Gilberto Simoni, que está empezando a conocer el Angliru también. El italiano del conjunto Lampredaikin. Observen, un excelente escalador. Los problemas que está teniendo ahí para aguantar el ritmo en esta durísima subida. Ahí vemos al grupito de Fernando Escartín, de Roberto Heras, de Ángel Casero. Fernando, que no para ni en esta zona un poquito más cómoda. Ahí ha visto por la mirada que efectivamente han vuelto a entrar, pero como decía Pedro... Sí, pero ha entrado en el momento justo, ¿eh? Hubiese entrado un poquito más tarde, no te recupera aquí, de una manera u otra yendo a rueda, así que sí que va a recuperar un poquillo al menos el sentir de las piernas, ¿no? Ángel Casero. Habrá que ver cómo responde. De todas maneras, eso habrá crecido tanto a Fernando como a Roberto Heras, ese momento de debilidad. Pero es que el cambio de ritmo ha sido muy duro por parte de Fernando, ¿eh? Cuando se ha abierto Chechu, ahí ha sido muy duro. Y aquí Roberto, que se abre porque están también ya en la parte dura, y Tonkov, que no espera ni un segundo, se lanza valiente como el año pasado. Sí, también conoce el puerto, y Pavel Tonkov muy valiente, lanzando ahí la carrera desde el inicio de las rampas más duras
del Alto del Angliru. Veíamos ahí a Gilberto Simoni y volvemos a ver por un momento a Pavel Tonkov. Y como Eras estaba ya recuperando posiciones también respecto al corredor ruso. Juan Carlos. Para situar la carrera, estamos ahora en una zona de niebla. Simoni a 6 kilómetros de la cima. Ahí lo podíamos ver, efectivamente. Mientras vemos ahí de nuevo a Pavel Tonkov. Roberto Heras, que parece que tiene algún problemilla ahí para coger el ritmo de la subida. O le hemos visto incluso que quizás estaba cambiando el plato. Y observen ahí como ahora sí parece que ha metido ya un desarrollo que les resulta más cómodo al corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que está acercándose poco a poco a Pavel Tonkov. Dos hombres que conocen perfectamente esta subida al Angliru. Iñaki. Se vuelve a quedar Ángel Casero cuando Pavel Tonkov, aunque el retorno mío no es muy bueno, creo entenderlo. Se marcha Pavel Tonkov, le sigue la Iseca todo lo que puede, seguido de Roberto Heras, Fernando Cartín, que se ha quedado, y el que se queda también entre medias de los mencionados es Ángel Casero, que intenta no perder por lo menos de vista al líder de la Vuelta Ciclista España, que pasa ahora bajo la pancarta de 7 kilómetros para la línea de meta. Ambicioso Pavel Tonkov, como el año pasado, metiendo ahí mucha tralla en la subida al puerto a 7 kilómetros para el final. Veíamos también a Roberto Laiseca, que empieza a sufrir ya también para aguantar. Está ahí a unos 20-30 metros de la cabeza, un poco menos incluso, no, mucho menos. A 3-4 metros de la cabeza de carrera, o del grupo de favoritos, de lo que queda del grupo de favoritos. Y Roberto así muy tensionado, ¿no? Mirando hacia atrás constantemente el hueco que está abriendo para tener alguna referencia, porque luego le va a ser difícil quizás saber exactamente el desarrollo de la carrera en un puerto como este. No, pero hay un hueco en estas rampas. 100 metros son casi muchos segundos. Son 20 segundos. Y aquí Casero, como está pasando verdaderos problemas, ¿no? Eso le ha hecho crecerse efectivamente a Roberto Heras, que observen ahí cómo ofrece un respiro a Pavel Tonkov en esta parte inicial de la subida dura. Hasta aquí, hasta el Angliru, con muy buen ritmo está subiendo el corredor bejarano. Le hemos visto que le costaba un poquillo llegar. Bueno, al llevar los 3 platos, como tú dices, a veces se crea algún problema en el cambio. Y... No, es acomodarte a ese pedaleo, ¿no? Ese plato pequeño de 32 dientes, de nuevo es un salto importante, ¿no? Y además al cual no está el ciclista acostumbrado muchas veces. Y entonces es un cambio que lo acusas al principio. Sobre todo fue el momento donde Pavel Tonkov realizó esa aceleración, ese cambio de ritmo. Y yo creo que sobre todo lo mantuvo con calma. Es un puerto que ya conocen los dos, saben que es puerto que hay que hacer a largo plazo, mantenerte el mejor ritmo posible para que las piernas no te fallen. Ha mirado también a Pavel Tonkov y se marcha definitivamente, ¿eh? Sí, veíamos que estaba poniendo en dificultades ya al corredor ruso del conjunto Mapei. Está subiendo impresionante, y encima dentro de muy poquito va a llegar a la zona de su peña, que aún le va a hacer crecer un poquito más en la ilusión. 14 segundos aproximadamente es la diferencia que hay ahora mismo entre Roberto Heras y Ángel Casero. No he podido entender bien, Iñaki, no sé si puede repetirlo. Roberto Heras y Casero, decía 14 segundos. Sí, 14 segundos, yo sí que le he oído bien, esa es la diferencia ahora. Y yo creo que eso va a ir en aumento porque Heras, fíjate dónde se ha quedado ya, lejísimos. Pavel Tonkov. Vaya exhibición de Roberto Heras, que vamos a ver de nuevo, por favor. Sancionar. Vamos a ver otra exhibición de Roberto Heras, como vimos en Covadonga, como hemos visto también por parte del conjunto Kelme Costa Blanca, pero en fin, no hay que olvidar que cada uno se mueve en su terreno, que Casero lo hizo muy bien en la contrarreloj y que tiene que ir tranquilo ahí también, intentando mantener alguna opción. Son dos corredores españoles luchando por la victoria en la Vuelta Ciclista España. Pero Roberto Heras, que ya en el Tour creció mucho en el ambiente entre la afición, va a salir absolutamente catapultado de esta Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí por un momento a Ángel Casero, que iba continuado ahí en la subida a este puerto del Angliru. 5 kilómetros para el final para el corredor del conjunto Lampre-Daikin, Gilberto Simoni, que de momento sigue siendo cabeza de carrera, pero ya tienen de nuevo ahí imágenes de Roberto Heras, el corredor con el jersey oro, como decíamos, que a pesar de ser el líder de la carrera tenía que seguir atacando, lo está haciendo, y la verdad es que efectivamente está confirmando que tiene un puntito más que el resto, o no sé yo si son dos, ya en este momento a esta altura de la Vuelta Ciclista España. Yo creo que de momento va aún con el plato. No, el pequeño lleva. ¿Sí? Si es que ahí hay que meter el pequeño inmediatamente y lo lleva. Si es que da la sensación No decía en ningún caso grande, que no se malinterprete, pero me parecía ver ahí en un ángulo de